¿Quién fue realmente Iván el Terrible? ¿El primer zar que unificó Rusia bajo un poder absoluto o un monstruo atormentado que hundió a su pueblo en el miedo? Iván IV nació en 1530, en Moscú, en un mundo marcado por la sangre y la ambición. Su llegada al trono estaba destinada, pero su infancia fue un campo de sombras. Huérfano a los 8 años, quedó a merced de los boyardos, los nobles que gobernaban entre conspiraciones y abusos. El niño aprendió pronto que la confianza era un lujo. Presenció cómo golpeaban a su madre, cómo asesinaban a sus guardianes y cómo lo humillaban. El futuro zar creció con el odio latiendo en cada recuerdo de su niñez. A los 16 años se coronó como el primer zar de todas las Rusias. No era un rey más, era un gobernante absoluto, ungido casi como un emperador divino. En un inicio, su gobierno mostró señales de justicia. Reformó el ejército, impulsó leyes más claras y amplió el territorio. El pueblo lo veía como un líder prometedor. Sin embargo, las heridas de la infancia nunca cicatrizaron. Iván empezó a desconfiar de todos. Veía en cada noble un traidor y en cada mirada un complot. La tragedia lo golpeó con fuerza en 1560, cuando su esposa Anastasia murió de forma repentina. Iván estaba convencido de que había sido envenenada. Ese dolor lo transformó. El gobernante justo se quebró, dando paso a un tirano sediento de venganza. La sospecha se convirtió en su nuevo consejo de Estado. Así nació la Oprichnina, una guardia personal vestida de negro, con símbolos de perros y escobas. Perros para desgarrar a los traidores, escobas para barrerlos del reino. Donde llegaban los jinetes de la Oprichnina, el terror se apoderaba de las calles. Arrastraban familias enteras, confiscaban propiedades y ejecutaban sin piedad. En 1570, Iván acusó a la ciudad de Novgorod de traición. La Oprichnina arrasó con todo. Miles de hombres, mujeres y niños fueron masacrados. El río se tiñó de rojo. Los relatos cuentan que Iván observaba las torturas con fría serenidad y luego rezaba de rodillas, como si el perdón divino pudiera borrar la sangre derramada. Su locura convivía con su ambición. Bajo su mando, Rusia conquistó Kazán y Astracán, abriendo las puertas al futuro imperio. La expansión era su obsesión, pero en su mente no había victorias limpias. Cada triunfo se mezclaba con fantasmas y sospechas. Cada aliado podía convertirse en enemigo en un instante. Los boyardos vivían bajo constante amenaza. Nadie podía sentirse seguro, ni siquiera su propia familia. El poder del zar era absoluto e inquebrantable. En 1581 ocurrió lo impensable. En un arrebato de ira, Iván golpeó mortalmente a su propio hijo y heredero, Iván Ivanovich. El grito desesperado quedó marcado en la historia. Se dice que el zar lloró junto al cuerpo de su hijo, consciente de haber destruido lo único que podía prolongar su legado. Era un padre y un tirano al mismo tiempo. Los últimos años de su vida fueron un tormento. La paranoia lo consumía, la enfermedad lo debilitaba y las visiones lo perseguían. El miedo se había vuelto su sombra. En 1584, Iván murió en Moscú, sentado en una mesa de ajedrez. Algunos dicen que rezaba, otros que sonreía. El misterio envolvió incluso su último suspiro. Su muerte dejó un imperio expandido pero debilitado por el terror. Rusia había crecido en territorio, pero su pueblo estaba marcado por la desconfianza y la sangre. El legado de Iván el Terrible divide a los historiadores. Para unos fue un gobernante visionario, para otros, un tirano dominado por la locura. Su vida parece un espejo del poder absoluto, capaz de levantar un imperio y al mismo tiempo destruirlo con sus propios demonios. Incluso hoy, su nombre causa inquietud. Iván no fue solo un zar, fue el reflejo oscuro de lo que ocurre cuando el miedo gobierna por encima de la razón. Sus ojos, fríos y penetrantes, quedaron inmortalizados en los retratos. Muchos aseguran que mirarlos es sentir la presencia de un hombre que nunca abandonó las sombras. Los cronistas de su tiempo narraban con temor.
Hablar de él era arriesgar la vida. Su recuerdo se construyó entre susurros, entre la admiración y el horror. El hombre que quiso ser divino terminó esclavo de sus pasiones. Su historia es advertencia y misterio, poder absoluto, alma rota, destino inevitable. Hoy, siglos después, la pregunta sigue viva. ¿Fue Iván el Terrible un héroe incomprendido, un producto de la violencia de su tiempo, o un monstruo que disfrutaba del dolor? Tal vez la respuesta nunca sea clara, pero su nombre, Terrible, no es un simple adjetivo. Es la huella eterna de un zar que eligió gobernar con la sombra del miedo. Y en ese eco, perdido en el tiempo, resuena aún la advertencia. El poder sin límites transforma a los hombres en algo más oscuro que la muerte misma.